Buenas noches, estamos con América FEMAT para Popsi entre el psicoanálisis y la cultura pop. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, América. Me gustaría que te presentaras así con todas tus credenciales, si es Sí, claro. posible. Bueno, sí, cómo no. Primero déjame saludarte, Débora. Muchas gracias por el espacio, por la invitación. Creo que hace falta toda este tipo de espacios para autores independientes, para artistas, para todo lo que sea posible y pueda mover a la comunicación, ¿no? Y de alguna manera enlazarnos con otras personas y con otros movimientos culturales que están bien interesantes como lo que están realizando ustedes. Entonces, pues gracias y Gracias a me ti. presento. Me presento, soy, así a grandes rasgos, soy amante de la cultura, muy en pro de todo lo que es los movimientos culturales, artísticos, interdisciplinarios, intradisciplinarios. Mm. eh, Mi parte también fuerte, pues, que es la escritura. Me gusta escribir poesía, he escrito ensayo, también he escrito reseña, he escrito cuento, pero creo que o sea, mi credencial fuerte es la poesía. Es con lo que me he podido como consolidar más dentro de este ambiente literario y cultural. Sin embargo, estoy en pro de todo lo que es, te comentaba, culturalmente hablando, todas estas iniciativas culturales. Y bueno, también formo parte de una editorial que se fundó ya hace 4 años y que estamos de manteles largos porque hace unos días fue nuestro aniversario. Se Padre, llama felicidades. Cipselas. Muchas gracias y te cuento que ha sido toda una aventura. Ya después te voy a platicar más a fondo qué es toda esta locura del proyecto cultural y editorial Cipselas. También soy profesora universitaria. Prácticamente me he desenvuelto en el área de la docencia. Soy maestra en mercadotecnia y aunque de primera instancia estudié periodismo, fui como que inclinándome un poquito más a lo que es la publicidad y la mercadotecnia. No sé por qué, a Sí, veces así nos va moviendo la vida y lo sí. disfruto mucho, lo disfruto mucho. Y pues esa soy yo, a grandes rasgos. Pues bien interesante. Fíjate que no me imaginé el asunto de la mercadotecnia sí, por tus poemas y todo esto, pero qué padre el gran abanico de temas que estás abarcando, ¿no? En la vida, de cosas que haces. Supongo que la cuestión de la mercadotecnia te puede servir para gestionar algunos proyectos o algo así. Sí, sí, creo que me ha ayudado a mover un poquito lo que ha sido la editorial, o no poquito mucho, con los recursos que tenemos. Así, yo siempre creo que hay que comenzar algo con los recursos que se tienen, porque si no, entonces nunca van a llegar. Sí, Y con lo que se tiene, las bondades de esta mercadotecnia digital o de todo este mundo virtual nos ha favorecido a las personas que no tenemos los grandes recursos para montar una super empresa transnacional o X, pero esa es como la filosofía que tengo: con lo que tienes, trabaja. Y pues es eso. Y sí, la mercadotecnia creo que me ha abierto el panorama. En un principio, siempre, la verdad es que siempre yo he sido más enfocada a lo que es las letras. Por X y razón no estudié literatura, no estudié letras, pero bueno, al final se fue algo muy parecido que fuera el periodismo, que también me impulsaba a la escritura. Y de ahí me fui como que moviendo hacia la parte de la publicidad y la mercadotecnia, viendo que también era un rasgo también de mi personalidad, eh, que también disfruté mucho aprender en su momento y que después por X y razón me llevó a dar clases de mercadotecnia. qué padre. Hace más o menos 2 años, en un encuentro que hubo de editores y escritores, alguien decía, pues sí, siendo escritor y si te mueves por lo independiente, pues terminas publicando y terminas
haciéndola también, vendiendo y siendo contador y siendo publicista y todo lo que sea necesario para sacar adelante tu proyecto. Supongo que algo así te ha tocado hacerle. Sí, me ha tocado de todo, de hacerla de todo. Publicista, de relaciones públicas, logística, distribución, almacén, administración, todo lo que se pueda dentro de lo que es la maquinaria de la administración y el emprendimiento. Y, pero es algo muy bonito porque vas aprendiendo. Yo soy de la idea de que para aprender algo, para hacer algo, hay que ensuciarse, o sea, hay que hacerlo tú mismo en un principio, conocerlo bien, para después enseñarle a los demás. Entonces, llevan como sus etapas. Hay veces que para crecer también tienes que delegar. Y va a Sí. llegar un momento en que Cipselas va a tener que delegar mucho de lo que ahorita yo hago o de duplicando puestos, porque pues, estamos haciendo somos 2 personas nada más en la editorial, Wow. entonces imagínate, estamos haciendo maravillas entre el trabajo que tenemos y también este sueño que somos bien necios, porque a veces no, si nada más viviéramos de esto, pues no viviríamos No. como que bien, pero creo que también es parte de la constancia y veo cada vez más viable que podamos dedicarnos a esto al 100%, pero para eso hay que pues comenzar con los recursos que se tiene, con las pocas personas y ya después creo que llega un momento en que dices, pues tienes que contratar o tienes que ver cómo le haces para seguir creciendo, porque si no te estancan. Y eso es lo que a veces pasa con Sí. los negocios chiquitos, ¿no? Que nos da miedo crecer y hay que ser muy conscientes también el decir, bueno, ya comencé, pero ahora ya es momento de mirar hacia otro lado y eso es lo que nos ha pasado a veces en Cipselas, que sobre todo en la pandemia, ¿no sabes? Fue una cosa muy interesante para nosotros el vivirla y decir, ya estábamos a punto de sacar un montón de títulos y estábamos bien emocionados y Sí. de pronto, no, espérate, ya no, y hasta los propios autores nos dijeron, no, espérate, ya no, no, porque estamos en pandemia. Y yo así, ¿pero qué tiene? Ay, si no, vamos. Pero no era por eso, era porque yo confiaba que los medios digitales nos iban también a mover el libro y no nos Sí. equivocamos. Al final no se paró esto, ¿no? Incluso hubo un crecimiento Ah, qué padre. de la, pero estoy hablando en términos generales, sí hubo un crecimiento en el área económica creativa, Ujú. porque la gente no tenía nada que hacer, Sí, en exacto. teoría, ¿no? Entonces ve qué fabuloso cómo en tiempos de crisis para otras áreas de la economía se abrieron puertas Ujú. y eso no lo veíamos venir. Tal vez si no hubiera pasado esto no estuviéramos aquí platicando, Sí. Débora y América, y así con la revista Popsi y todo este rollo. Sí, también nació Popsi en pandemia, apenas cumplió un año, entonces sí. Y sí, es esto curioso, ¿no? Que dices que una, pues empezar con lo que se tiene y dos, pues aprovechar las oportunidades que se presentan, aunque no se vean a simple vista tan buenas. Sí, 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 no, definitivamente. Fue un salto al vacío para muchos, muchos les dio miedo saltar, cerraron, y otras personas que decían, pues no pierdo nada, y se echaron el volado y estamos aquí. No Qué siempre, ¿eh? padre. No siempre pasa, no siempre pasa, No, no sabemos, pero afortunadamente pasaron cosas buenas. sí. ¿Qué tipo de publicaciones hacen en Cipselas? Ay, pues iniciamos con poesía, que es como que el mero mole de la editorial. Ujú. eh, y después comenzamos poco a poco como a abrir más el abanico. Empezamos a generar colaboradores, bueno, no generar, invitar a amigos que quisieran colaborar como para determinar y hacer dictámenes que fueran especialistas ya no nada más en poesía, sino en cuento, en novela. Okay. Y dijeron que sí, afortunadamente estuvieron dentro del consejo dictaminador, dentro del consejo, y eso nos dio oportunidades para abrirnos y expandirnos en otras áreas y en otros géneros. Empezamos cuento, novela, luego una novela corta, y pues vienen otras cositas así muy, muy interesantes. Y a raíz de eso vimos, por ejemplo,
como la mayoría era muy joven, jóvenes que nos estaban como que aportando mucho, nos estaban ayudando muchísimo, vimos que eso también a ellos les dio seguridad para también ellos emprender nuevas cosas, ¿no? O sea, fue como, y eso fue muy bonito porque entonces Cipsela se está cumpliendo también como parte de esta misión que era, que es, si tú lo ves así en el eslogan de las redes sociales, nos interesa generar vínculos entre artistas, Ah, qué padre. ser el puente. No nada más es como todo para mí, no es así, así no funciona, así no debemos de funcionar. Yo creo que así no es, menos en lo que es esta comunidad literaria y cultural. Eso les permitió a ellos entonces saltar a otros lados con mayor seguridad y pues obviamente también aportándonos muchísimo a nosotros, porque también nosotros aprendimos. Sí. Estuvo bien Y padre. sí, suena muy bien, justamente, pues aquí estamos tendiendo un puente, ¿no? Entre dos trabajos, dos proyectos que no tenían aparentemente que ver, pero pues sí tenemos mucho trabajo en común, por así decirlo. ¿Qué Sí. tipo de edición hacen? ¿Es digital? ¿Es normal? Bueno, Ah, normal, tradicional más bien, ¿o sí, cómo? sí. Nosotros comenzamos con lo que fue la publicación artesanal. Lo que implicaba era que fueran poquitos, o sea, que era un tiraje pequeño. Y de un inicio queríamos como que dar este distingo de generar como un toque artesanal. Por supuesto, eso es súper complicado generar como Sí, que te distingan por eso, porque hay muchísimas editoriales independientes que son artesanales, sí, pero poco a poco fuimos aprendiendo que, pues que no ese no solamente iba a ser lo que nos iba a caracterizar, ¿no? Había otras cosas que son parte también de la identidad de Cipselas. Empezamos con esto, con lo que fue el tiraje corto, y empezamos también a experimentar ya con otros formatos que fueran de un tiraje un poquito mayor, a 200, por ejemplo, pero ya enfocados no solamente al formato artesanal, sino ya de imprenta. Más ya en la pandemia nos enfrentamos a situaciones interesantes de crecimiento que fue el emprender formatos digitales, aprender a hacer formatos digitales en EPUB para subir a plataformas digitales y que fueran libros como un poquito más interactivos, que cumplieran con las características del EPUB. Y aprendimos muchísimo en ese momento. Todavía seguimos aprendiendo, estamos como todavía muy verdes en esta área porque eh, nos hace falta vincularnos más con plataformas digitales, conocerlas mejor. Pero de entrada, pues ya logramos entrar a Amazon, yo creo que muchas personas ya lo han hecho, pero pues fuimos de los que nos aventamos y dijimos, pues va, apostamos por el libro digital igual. qué padre, qué padre, o sea, se nota el crecimiento en, pues, de diferentes formatos y que te va dando una mayor gama de posibilidades de vender tu producto, de que se conozca lo que estás haciendo. Sí, 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 sí. Y que haya canales donde podamos distribuir el libro Sí, y también pues formar lectores o bueno, que los autores sean leídos en un mundo en el que estás compitiendo con personajes, ya no ni sí, siquiera con la obra de los personajes, sino con los mismos personajes, porque en esta era mediática a veces se nos olvida que la obra es más importante que el autor. el nombre. Bueno, mi, sí, es mi visión personal, no, a veces digo yo lo que te decía, a veces soy muy espontánea, soy muy transparente, me gusta ser así, pero eso es lo que yo creo, que a veces se nos olvida que la obra es más importante. En mi experiencia, no mucha, la única vez que estoy en la FIL sí era abrumador, por ejemplo, ¿no? Ver los grandes stands de editoriales grandes, unos muy chiquitos de editoriales independientes y otras que ni siquiera alcanzábamos mesa, ¿no? De que andaba uno como judía errante. Y es como muy fuerte pensar que, pues, qué oportunidades tengo de causarle interés a alguien de que lea mi trabajo, si no hay un escaparate donde se pueda mostrar. Exactamente, y eso también son
los grandes retos que nos enfrentamos este tipo de empresas, de microempresas, porque ¿dónde va a ir la distribución? ¿Dónde podemos entrar? ¿Dónde cabemos? ¿No? Y Ujú. que no sea como una pérdida Sí, de esta inversión, ¿no? Entonces muchas veces a eso voy con la solidaridad que tenemos que tener a veces pues tienes que compartir, ¿no? O tienes a lo sí, mejor que pasarte la voz, ¿no? Decir, sabes que esto es así, esto va así, sí. pero no siempre sucede. Por eso hay tanto, pues sí, tantos proyectos que abortan, ¿no? No hay forma de sostenerse si se trabaja solo. Ujú. Sí, por eso también es muy cansado esta curva de aprendizaje, es a Ujú, veces muy, muy agotadora, porque pues no ves salida, no ves para dónde ir, ni cómo crecer, y pues desistes por lo mismo, ¿no? ujú. Que no ves que vayas creciendo y que la gente también no te lo comparta. Y ya cuando tú lo descubres, que es maravilloso, que descubres que esto era así y no como te habían dicho, o que sí era así, pero ya lo Ujú. descubres por ti mismo, porque también eso es importante, pues te das cuenta que no fue tan difícil, por eso guardan también el secreto, ¿no? Sí, Pero no es tan difícil. Nada más que pues, estas situaciones pasan y simplemente hay que yo creo, fíjate que la persona que se dedica a esto debe tener mucha intuición y los artistas o las personas que escriben o las personas que emprenden, creo que la tienen. Decir, "Mm, por aquí es esto, ¿no? Que la feria de acá, que la feria de allá, porque sí ok, van llegando, van llegando. ok. El problema es que ahora tú tienes que decidir dónde y cuál te funciona a ti, porque no Sí, es tan bien bueno decir sí a todo. Y pues eso sí. también nos ha pasado a nosotros. Pues sí, le has tenido que hacer callo de qué cosas te funcionan y dónde te funciona. Así es, ese es el asunto, ahí está, y está bien padre, bien interesante, porque ya a veces ya dices, no, no nos conviene acá, ¿no? Estaría muy padre, pero no, en esta ocasión no. Gracias a las técnicas de edición modernas podemos usar otras escenas para terminar la película sin Milhouse. Vean. Parece que hay problemas, niño oficial. ¡Santos protones, hombre radiactivo! Tendremos que luchar. ¿Estás listo? Sí. ¿Quién podría notarlo? Despedido. Y con razón. ¿Cómo filtras dónde te conviene y dónde no? Por la experiencia que uno va desarrollando de acuerdo a tu negocio, porque a veces con los recursos que uno tiene dices, sí me conviene si tuviera estos autores, si tuviera tantos libros, si tuviera si estuviera no tan lejos, por ejemplo, ay, esta vez sí nos invitaron nuevamente, pero pues no hay mucho tráfico, la gente no a comprar libros de este tipo, más bien van por otra cosa. Entonces, Ujú. simplemente haces presencias, pero si no, pues entonces tienes que decidir de que no vas a vender, entonces tienes que buscar otro canal. Es un asunto mucho de intuición, de Sí, estar así diciendo, creo que sí. estar aprendiendo de cómo leer, no sé, los mercados, los eventos, las experiencias. Ahorita en los libros que tienen publicado, ¿cuál está siendo su fuerte o lo que se está vendiendo más o está siendo más atractivo para el público? Las novelas son muy interesantes ante el lector porque el lector está más acostumbrado a leer este tipo de narrativas o de discursos. Y después los cuentos, por supuesto, todo lo que son también antologías. Las antologías también son como muy interesantes para algunas personas que quieren conocer autores. Ujú. Entonces eso es como que lo que se vende más y lamentablemente la poesía es un poquito menos, a menos que el autor sea conocido. Y eso es lo triste porque la obra tendría que hablar, ¿no? No tanto el autor. ¿Publican Ujú. solamente autores noveles, por así decirlo, o si tienen alguna, no sé, unos permisos de autores ya reconocidos? Mm, no, estamos más enfocados en lo que es los autores independientes
Am, Incluso algo que también es parte de lo que estamos nosotros queriendo facilitar es la creación de lectores y pues también de autores jóvenes. Fíjate que hemos hecho, hemos impartido talleres. Los talleres en línea nos han ayudado muchísimo a llegar a jóvenes desde otro punto y referencia del país, sobre todo Qué pues es padre. nacional el alcance. Y me encanta esto porque, por ejemplo, había gente que preguntaba por los talleres y decía, oye, tengo muchas ganas, pero pues estoy hasta acá, hasta Quintana Roo, no me alcanza el tiempo, me gustaría. Y bueno, yo decía, "Ah, pues qué padre que pregunten, pero pues sí es cierto, no va a poder venir hasta acá a Hidalgo, ¿no? A Pachuca, donde yo estoy. Y resulta que con los talleres, con la apertura de talleres en línea, en verdad se inscribieron. Padre. Entonces dije, estamos haciendo algo bien. A partir de estos talleres, algunas veces hemos logrado antologías. No todos vamos a escribir al 100, ¿no? Ujú. Esto depende de las capacidades, sí, pero también depende el esfuerzo, del estar, de la constancia y de muchos otros factores, ¿no? Em, Al final uno decide. El disfrute de la poesía también es algo para no perderse. Es un género precioso, un género que es para todos. ¿Qué fue lo que te Entonces, llamó a ti a escribir poesía? eso, que disfrutaba leerla. En ese imaginar, pues yo estaba sintiéndome, estaba yo deleitándome y estaba viviendo una experiencia estética. Resulta que después vinieron los cursos, los talleres, o amigos que también disfrutaban la poesía y que no, bueno, o la literatura en general, ya no me sentía tan sola. Y dije, qué bonito esto, me permite vivir y ver la vida desde otro enfoque, de disfrutarla desde otra situación. Y eso es lo que yo creo que me animó a escribir, a decir, no sé cómo, pero voy a empezar. Y ya después, pues, vinieron los maestros que siempre llegan, y de veras, parece cliché lo que tú quieras, pero de veras llega la gente. A veces uno está pidiendo que llegue esa persona que te enseñe y no llega porque no es el momento. Em, pero llega. ¿Quiénes son tus autores que en los que te embelezabas de Mm. joven lectora? Pues definitivamente tengo varios, pero está Rubén Darío, Mm, sí, está Sabines, está, también leía a Sor Juana Inés de la Cruz, también la leí, por supuesto que sí. Este, mm, Alguien que creo que para mí fue muy interesante descubrirlo, fue Ramón López Velarde. En ujú. un principio eh, no entendía muy bien a qué iba con este sentimiento un poco nacionalista y este asunto, pero después me encontré otros poemas que referían a otra perspectiva del autor que me llenaron, que me llegaron, y que disfruté encontrar esa faceta que en otros poemas no me llenaba tanto, ¿no? Pero también no es un asunto de... em, yo creo que es una situación de que en ese momento no te llenaba, ¿me explico? O sea, Sí, son puntos de referencia. En este momento buscas algo y después buscas la cosa. otra cosa y la entiendes de diferente modo, que eso también es súper bonito la poesía porque no tienes que entenderlo tal cual como Ujú. es. Hay muchísimos significados que están dentro, que puedes tú reinterpretar y reinterpretar y volver a interpretar. Entonces te da una experiencia estética, la poesía, con muchos aristas. Yo lo veo como si fueran muy caleidoscópico. Sí, Entonces, esos son como mis poetas más queridos, porque fueron los primeros que leí. sí. Sí, Rubén Darío también fue de mis primeros. Mi papá tenía un libro así como gruesotote de poemas de él y sí también entiendo como que, más bien no entendía mucho, pero como que sabe rico, ¿no? La Eso. experiencia es muy de sabor, las ideas, las rimas, muy agradable. Ajá, y eso que dices se me hace bien bonito porque cada quien lo experimenta de diferente forma. Por ejemplo, tú con el sabor, a mí me hacía ver
cosas diferentes, o sea, me hacía crear mundos diferentes, entonces tiene que ver con la visión, con la imaginación, la visión, y a veces el sonido. Yo de hecho Sí, cuando genero, cuando escribo, parece ser que mi sentido más agudo es el oído. ok, Entonces, sí. sin querer, me gusta generar muchos ritmos dentro de mi poesía. Ok, qué padre que lo dices. Fíjate que estuve leyendo pues, los poemas que me mandaste así de referencia y al leerlo, no lo leí en voz alta, eso fue un error, porque yo estoy de acuerdo que la poesía sobre todo se debe leer en voz alta, pero me generaba mucho más imágenes y sí, también encontré algunas imágenes tuyas como muy de sentidos, de sabores, de olores, ¿no? Ujú. Muchas de estas cosas que se me hizo como muy rico la forma en que estabas percibiendo los sentidos al escribir la poesía. Ay, pues efectivamente es lo que trato de generar y bueno, me halaga mucho que digas eso y que lo puedan detectar. Eso es como bonito. Muchas gracias. Sí, sí, No, de verdad es muy, muy sí, sí, rico. sí. Y otra cosa quería preguntarte en esto, ¿cómo es que escribes? O sea, Ujú. ¿cómo es tu proceso? Yo no soy tan poeta, yo soy más narradora, más cuentista, pero en esto pues a veces hay ideas como muy avasalladoras, ¿no? Que llegan y tienes que escribir, otras que tienes que estar como masticando, por así decirlo, sirniendo. ¿Cómo es tu proceso de escritura habitualmente o no hay algo habitual, sino cada vez es diferente? Creo que hay algo habitual, porque es como la esencia misma de cada persona. He vivido otras experiencias también durante la creación. Yo creo que lo primigenio en este caso es la obsesión por un tema, por, eh, por describir un momento, am, por hallarle un giro diferente a ese momento que me pueda explicar algo que yo no he visto con mis sentidos. Ajá, y que entonces a través de los sentidos, pero ya con la sinestesia de los sentidos, pueda yo entonces descubrir realmente qué experiencia viví y de alguna manera asimilar y esa vivencia. Así te lo planteo porque así creo que yo inicié, como que así la descubrí, así fui descubriendo como estas imágenes que sí son muy propias de mi poesía, y que después ya fui experimentando otras formas de creación, que fueron para mí un reto también, porque era salir de mi zona de confort tratando como de explicar ciertas cosas o tratando de develar ciertas situaciones. Esta experiencia en la que tú quieres generar algo, sí también hay que ponerlos en situaciones incómodas para poder ver qué pasa. Me pareció muy lindo esto que decías de que al escribir es como si pudieras ver qué había sucedido contigo, ¿no? Es una forma como retroactiva de darle sentido a tu experiencia. Se me hace muy lindo porque en psicoanálisis habla así como de la cadena significante y que es hasta después que le encuentras sentido a eso que viste y es muy, muy lindo que lo hayas hecho o que lo hagas a través de tu creación. Sí, 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 gracias. Y sí, eso era como que al principio creo que eso era lo que yo buscaba. Y, y ya después fui encontrando otros caminos que también son muy padres y muy bonitos, pero de inicio, o sea, honestamente así fue realmente. Y sí tiene que ver mucho con lo que dices, porque lo primerito que vi, me acuerdo como que en mis talleres fue el surrealismo. Entonces, todas estas vanguardias que estaban hablando del inconsciente y yo creo que también por eso estudié mercadotecnia. Mercadotecnia también habla de los insights, Ok, de estos deseos más primitivos de las personas ok. para encontrarlos. También tienen algo de psicoanálisis, por así decirlo. Ajá. Y entonces me di cuenta que pues también todo está junto con pegado. Entonces ahí hay algo. Sí, sí, definitivamente sí, pues
vivencias que buscamos darle sentido de alguna u otra forma o que buscas conectar con otras personas, ¿no? De alguna u otra manera. Con esto también, ¿a qué horas escribes habitualmente? ¿Cómo es tu proceso de, no sé, te dedicas tal tiempo, cuando puedes, dónde puedes? Sí, pues sí, la verdad es que es bien difícil hallar un momento para escribir. A veces yo misma me lo genero, o sea, en el sentido de que, a ver, América, tienes que escribir, o sea, tienes que darle a los proyectos y darle a la escritura también. Entonces, eh, sí soy como constante. Te voy a dar así como el tip que me sirvió toda la vida. Am, como yo quería realmente aprender a escribir, ¿no? A conectarme con esto que yo sentía y con generar realmente poesía, porque finalmente pues no siempre se genera esto, ¿no? Sí. Yo digo que la poesía es un fenómeno que rara vez sucede en términos mayúsculos, porque una cosa es escribir y otra es realmente que el hallazgo, ¿no? Siempre cargara una libreta y escribiera en ese momento, ¿no? Y hubo un año exactamente que sí se casó, era verdad, porque empecé a hallar cosas después de revisar esa libreta importantes para que uno pudiera trabajarlo ahora sí como un poema. Digo a mis alumnos que anoten sus sueños, de verdad, anoten sus sueños. Despedido. Y con razón. Me gusta mucho pues este contraste, no recuerdo quién es, ahorita se me fue el dato, pero ves que está esta idea de Virginia Woolf, ¿no? De la habitación propia, y creo que es una poeta negra que dice, no, o sea, eso está bien para otras personas, pero para las tercermundistas escribe en el camión, parada, en la fila, en donde puedas y a la hora que puedas. Ah, efectivamente, porque pues Virginia era pues una mujer acomodada, tenía era europea, tenía una mesada, entonces había otras circunstancias que le permitían eh, pues crear, ¿no? Producir, sí. Producir. Y pues sí, nosotras no creo, a menos que te ganes una beca o algo así, y eso quién sabe, porque no creo, o sea, ni eso, pues, No, pero, pero sí tienes si esto es lo que realmente te gusta, hayas un momento. sí. Ujú. Pero sí es, obviamente a veces uno haya el momento, pero sacrifica a otros, porque no se puede todo. Bueno, no sé. ¿Cómo lidias con eso? O sea, ¿eres maestra? Ujú, ¿Eres gestora? ¿Eres poeta? ¿Eres mamá? ¿Cómo ujú. lidias con todo lo que no se puede? O sea, lo que se puede uno dice se pudo, y lo que no, ¿cómo lo lidias? Ah, sí. Pues sí es frustrante. Yo he trabajado últimamente porque pasa el año y a veces los proyectos se atrasan. Me generaba antes un conflicto eh, por este asunto de mi personalidad que soy, porque yo digo, si ya me comprometí, pues tengo que cumplir. Entonces, tengo que bajar al estrés porque sé que hay veces que hay cosas que no, por muchas razones, pues no se pudieron dar. Entonces, ya hay tiempo, ya habrá tiempo, ¿no? Entonces, darse cuenta que hay cosas también más importantes o no más importantes, vamos a ponerle otro nombre, más fundamentales, Ok. más eh, en ese momento más vitales que preocuparse por un proyecto que no salió, ¿no? Por ejemplo, la pandemia me hizo pensar mucho en la salud, en la familia, en pasar tiempo con mi hijo, que a veces sacrificaba mucho el tiempo por estar en otras situaciones. Y eso, o sea, eso es lo que yo empecé como a valorar, decir, bueno, la poesía ahí va a estar siempre, el trabajo va a estar ahí siempre, los proyectos siempre, nunca se van a ir, porque así es la vida de alguien que trabaja, siempre hay pendientes. Entonces, ¿por qué te preocupas? Me di cuenta que tenía que bajarle como Ok. muchas rayitas. Ujú, Esto está muy interesante. Este tiempo justamente de pandemia me sorprendía mucho a la gente que en los primeros meses era así como, leí tanto, aprendí tanto, escribí tanto, y para mí fue muy lo contrario, como
algo que me hubiera caído y me bloqueara de escribir, de hacer. ¿Cómo te fue a ti? Ujú, ujú. Sí, pues primero me fue muy mal porque sumado a que estoy como muy hormiguita, todo el tiempo estoy así como muy aceleradita, eh, tuve que así como que parar mi tren, Frenón. sí, y, y yo así de, Sí. ¿ahora qué hago? Y entonces sí me vino como este estrés de decir, bueno, ¿qué voy a hacer? Y me puse a escribir mucho, para bajar el estrés un poco, me puse a escribir mucho, me puse también, me di cuenta que después que no tenía que escribir tanto y mejor ordenar mi vida, que tenía mal, y como que me di cuenta que hay el equilibrio, o sea, pero me tardé, Débora, o sea, primero fue el espasmo, el decir qué voy a hacer, pero después, afortunadamente, no sé, cosas que pasan, me cayó el 20 y dije, pues, ¿de qué te estás preocupando? Si allá afuera la están pasando peor, tú no estás mal, no estás tan mal, este, pues me vive la vida, ¿no? O sea, vamos a hacer otras cosas, ¿no? Y vamos a hallar otras formas de solucionar esto y de seguir trabajando. Sí, muy Fue un bien. rollo. Ujú. Sí, creo que para todos fue difícil saber cómo acomodar lo que sentíamos y lo que teníamos que hacer. ¿Este Sí. último libro tuyo nació en ese tiempo? ¿O se gestó en ese tiempo más bien? ¿O cómo fue? Más bien me ayudó a determinar que tenía que sacarlo, porque ese era un libro que estaba yo muy reacia a decir, no, 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 va a salir, fíjate, es que son cosas bien difíciles, va a salir cuando, no sé, cuando gane algo, o va a Ok. salir porque quiere ganarse una beca o una cosa así, ¿no? Estaba yo muy empeñada, eso también cambió mis esquemas, ¿eh? La pandemia cambió mis esquemas y dije, el momento es y este es el momento en que tienes que sacarlo porque así es, porque así debe de ser. Em, Así yo creo vive mucha gente esperando a que pase el milagro, que saque la lotería. Y te soy honesta, yo dije, ya, basta con esto, es ahora y vamos a sacarlo. Y El agua y pues sus designios se llaman. en realidad El agua y sus designios es un poema que viene del poemario que es Los designios del agua. Y yo trabajé con el personaje del agua, por así decirlo, pero a través de un yo poético y un yo lírico, y tratarlo Ok. de amalgamar, fundirlo para generar esa experiencia estética dentro del poemario y dentro del discurso poético, que de eso va, ¿no? De eso va. Me costó mucho trabajo, recuerdo, por ejemplo, que a veces no se lograba, porque también en la poesía trabajamos con personajes, o sea, Sí. también es muy bonito, y también hay diferentes voces, también se le conoce como polivoz, y, y esto te permite también generar un discurso muy, muy rico en contenido y, bueno, más sumado con las metáforas y las figuras retóricas, pues hay algún goce, ¿no? Y eso es lo que yo quiero, que haya un goce. Los designios del agua suena como una cuestión casi oracular o profética, ¿no? De aquí está el designio Es, revelado del agua. sí, Me, sí, me sí, gusta. exacto, exacto, sí, sí, sí. Pues es eso, y estoy contenta, de verdad, ya esto, ya me hacía falta, es un peso de encima, o sea, un peso de encima, pero positivo, Sí. porque es decir, ya salió, eh, ¿por qué esperar tanto para sacar? Tengo otra perspectiva también de las cosas, de cómo debe de ser. Y bueno, también sé que yo soy muy testaruda, Débora, muy testaruda, soy bien necia, o sea, tendría que ser Aries. Em, entonces, soy muy necia y esto que sucede, estos cambios o esta flexibilidad que a veces logro yo como visualizar, son muy buenas para también para mí, y para mi crecimiento. Aunque después luego me vuelvo otra vez necia en eso que ya descubrí, porque creo que es la única, y entonces, bueno, es un ciclo y una cadena. Pero bueno, al menos ya detecto qué pasa, ¿no?
Sí. Pues, bueno, Es- Sí, es que yo creo que es parte del apasionamiento, ¿no? O sea, no podría uno realmente estar apasionado con algo y no serle necio, fielmente necio a eso que te está surgiendo o a esa idea que está dominando. así es. Ujú. Está bien. ¿En qué editorial se encuentra? ¿Cómo lo encontramos? Ah, sí. La editorial estrena sello con, bueno, es una extensión de línea de la editorial, de la editorial Casa Futura, y con los designios del agua abre, perdón, una extensión de otro género, otra colección, que es Ok. ya poesía, porque Casa Futura se especializa en ficción, narrativa, y Ok. con los designios del agua hicieron un sello especial para la poesía que se llama Big Bang Ediciones. Ok. Entonces me decía la editora y el editor, me decía, es el estallido, dice, de la poesía. Siempre. Le digo, ah, qué bonito. Dice, Sí. pues mejor nombre no pudieron haber hallado y les mando, bueno, si nos ven, les mando muchos saludos, muchos agradecimientos porque son de verdad profesionales en lo que hacen. Estoy contenta de vivir una experiencia tan buena con ellos. Los recomiendo así ampliamente. ¿Y dónde los pueden encontrar? En la tienda en línea para pedirlo impreso también en, Casa Futura Ediciones. Y ahorita te voy a compartir Sí, el el link. otro link. Sí, Muchas gracias, ha sido un placer con todos los contratiempos tecnológicos, pero ha sido un no, placer escucharte y pues algo más que quieras agregar. lo dicho está. Contenta también de dejarme hablar tanto. Es muy bonito. Entonces, Ha sido muy agradable. gracias, de verdad, fue muy agradable también. Despedido.